Bueno, lo prometido, la posibilidad de dialogar sobre los temas de actualidad, sobre todo uno que nos preocupa muchísimo. De hecho, habrán escuchado hace un ratito la columna editorial con la que presenté el tema del Premio Nobel de la Paz para Corina Machado y todo lo que está pasando en Venezuela. Presento en principio, obviamente que usted ya la conoce, pero es la diputada nacional Karina Banfi. Ahí está su placa. Es abogada y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, trabajó como investigadora en la unidad AMIA del Ministerio de Justicia, es autora del libro Fuerza Colectiva, Aprendizaje de la Alianza Regional para la Incidencia. ¿Es correcto? Primero, buenas noches. ¿Está todo correcto? Bueno, muy bien, si se quiere agregar algo, por supuesto. Y nuestro otro entrevistado, el doctor Tomás Farini Dugán, también lo presentamos con esta placa. Ahí está, ahora sí. Tomás Farini Dugán, abogado especialista en Derecho Penal, representó como letrado familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, presentó una denuncia contra Nicolás Maduro en representación de los venezolanos que residen en la Argentina. Bueno, ¿se conocían ya de la época de la AMIA? Ah, mire, una casualidad. Mucho tiempo. Sí, sí, sí. Ah, no sabía, la verdad que lo... también, sí, claro, sí. ¿Y qué hacías en la AMIA, en la causa AMIA, Karina? Yo estuve trabajando en el año 2003 al 2005 en lo que se denominó AMIA 2 y que se buscó la nulidad justamente de la conexión local con Rivelli y Tejeldín y la corrupción que se gestó judicial en esa causa con Galeano. Sí, Juan José Galeano, sí, fue tremendo eso en aquella época. Esa parte de la causa, sí. Así que fue un trabajo, bueno, aprendí mucho. Era chiquita también, era más chiquita. Pero bueno, eso me conectó también con una agenda muy importante que es la relación del terrorismo internacional y los derechos humanos. Claro. Y en donde hay que poner un eje específico acerca de cómo son los trazados internacionales geopolíticos, en donde el narcotráfico, el terrorismo internacional ayudan a que perpetúen determinados sistemas antidemocráticos y que realmente lo que hacen es coartar la libertad de los ciudadanos. Así es. Le pido a los compañeros del control que estoy escuchando yo lo que están hablando allí y eso me genera una dificultad. Gracias, ahora sí. Doctor, bueno, ¿y usted cómo se vinculó al tema de la AMIA? No iba por ahí las entrevistas, pero bueno, al ver esta coincidencia me parece interesante preguntarlo. Me parece excelente. Yo, digamos, siempre digo que yo no me dediqué al terrorismo, el terrorismo me eligió, así que acá estoy. En realidad empecé un poco antes con cuestiones de terrorismo, cuando era más joven todavía, ahora soy un poco joven, con la AAA. Yo representé a la familia de Mujica, del cura asesinado por la AAA. Sí. Después estuve en el caso AMIA con mi socio Juan José Ávila, Carolina Fernández Blanco. Yo en realidad el juicio de AMIA lo llevé muy a distancia. Ellos se dedicaron fuertemente, yo estaba más abocado al resto del estudio, pero ahora a las vueltas de la vida soy el que pedí el juicio en ausencia en AMIA, así que otra vez estoy adentro. ¿Juicio en ausencia que se aprobó? Sí, se aprobó, exactamente. Un logro. A veces uno cree que la democracia no genera hechos positivos y bueno, finalmente tardó, costó, pero es un avance notable el juicio en ausencia. Sí, y además es la demostración de otra causa donde también me estoy involucrado, porque soy querellante por familiares de víctimas de la AMIA, que es la causa del memorándum con Irán. Claro. El juicio en ausencia es la demostración de la falsedad del memorándum con Irán, es decir, de la inutilidad y del absurdo que era el memorándum con Irán, que era hacer un pacto con el país que nos puso 2 bombas para generar una comisión de la verdad donde los iraníes nos iban a decir cuál era la verdad y qué prueba podía valer para el juicio. Una cosa de locos, digamos, realmente. Absolutamente traída de los pelos, ¿no? Insólito. Diputada Banfi, ¿qué impresión le está dando lo que está pasando en Venezuela? Digo, lo de Corina Machado como algo positivo, por supuesto, el hecho de la fragilidad con que hoy se supone que tiene la narcodictadura de Nicolás Maduro y las repercusiones en la Argentina, porque han hecho una amenaza muy fuerte a Elisa Trota, que en su momento era la embajadora del anterior presidente aquí en la Argentina. ¿De qué manera usted cree que se puede colaborar para proteger a Elisa Trota y qué se está haciendo al respecto? Bueno, primero recordar que hoy se cumple un año del secuestro de Nahuel Gallo. Claro.
y saludar y solidarizarnos principalmente con la familia. Realmente es un hecho extraordinario lo que pasa en Venezuela, en donde tenemos, digamos, en otras situaciones esto hubiese sido un conflicto internacional tremendo entre Argentina y Venezuela con respecto a haber secuestrado y que desconocemos el paradero de uno de nuestros gendarmes. Eso habla de principalmente cuál es el andamiaje que tiene hoy Maduro, el blindaje que tiene Maduro con algunos actores centrales como es Irán y Rusia en la geopolítica de América, y en donde, como recién comentabas, Elisa Trota es una defensora de derechos humanos y es una activista realmente muy reconocida en la comunidad venezolana en Argentina y también por toda la comunidad política, porque es una gran influyente sobre nosotros para que nunca abandonemos la agenda en el Congreso de la Nación, en cada uno de nuestros lugares, porque ¿qué se puede hacer? Visibilizar estos hechos, visibilizar permanentemente algo que de alguna manera para los venezolanos están acostumbrados a que Diosdado Cabello amenace, prepotee en una suerte de streaming o radio que tiene permanentemente. Sí, claro. Y en donde esta vez le tocó a ella que tiene su familia todavía en Venezuela y que lo mejor que podemos hacer es aprovechar tu programa para visibilizar estos acontecimientos que no tocan tan de cerca y que no hay que tomárselo a la ligera, porque insisto con lo que dije al principio, un gendarme argentino que fue a visitar a su familia a Venezuela terminó detenido primero y secuestrado después, porque hoy desconocemos el paradero y más allá de todo el apoyo internacional que tiene la Argentina sobre la búsqueda de Nahuel Gallo, no podemos saber en qué condiciones está, su familia no puede saber si está bien, así que creo que el hecho que va a suceder en los próximos días, el 10 de diciembre, va a ser un hito para el mundo, en un llamamiento principalmente que tenemos que terminar con las dictaduras, con los narcosestados en el mundo, que Occidente merece otro tipo de calidad de vida y en eso tenemos que trabajar todos, porque realmente la amenaza permanente en buscar otros sistemas, en denostar la democracia como un sistema imperfecto que no resuelve los problemas de los argentinos y de los ciudadanos en el mundo, es en realidad el mejor sistema que nos permite permanentemente, por lo menos, poder manifestar nuestro descontento acerca de lo que nos representan para que, bueno, interpelarlos y que nos mejoren nuestra calidad de vida, sin duda. Es cierto lo que dice la diputada Banfi, que no hay casi ninguna información respecto del gendarme que se cumple un año de Nahuel Gallo. Su esposa, que tiene un hijito muy chico, contó que alguien que estuvo preso le contó que estaba más o menos bien de ánimo, pero se supone que es un desaparecido en ese lugar tenebroso del SEBIN, de los funcionarios de inteligencia de Venezuela, que es el helicoide. Se supone que está ahí, pero como bien dice, es una verdadera locura que un país tenga detenido a un ciudadano de Argentina y no haya manera de que lo devuelvan porque hacen lo que quieren, por lo menos hasta ahora. Ahora además veremos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo ustedes, doctor Farini Dugan, desde el foro de defensa de la democracia en la región? Sí, el foro que los tres aquí integramos, y Elisa Trota es una de las principales dirigentes. Yo no puedo dejar de vincular lo que le pasa a ella con precisamente la denuncia que hemos hecho todos aquí y que yo llevé adelante y a través de la cual logramos que se ordene la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros 16 funcionarios del gobierno de Venezuela. Ahora me voy a referir un poco a la jurisdicción universal, que me parece importantísimo. Claro, es un punto fundamental. Ahora, también recordemos otro hecho gravísimo que fue lo que ocurrió en la Embajada Argentina. Hubo secuestrados los asilados argentinos en la embajada, estuvieron muchísimo tiempo secuestrados, lo logramos. Ese es otro de los hechos que también denunciamos. También ampliamos la denuncia por lo que pasó a Elisa Trota. Elisa Trota fue amenazada brutalmente en un programa que se llama Sutilmente con el mazo dando, es un programa de Diosdado Cabello, donde lo que hacen es pasar los nombres de quienes van a ser torturados, secuestrados
o asesinados por el régimen. Lo mismo hacía, hablando de la AAA, El Caudillo, era una revista que tenía Estuve en la esa lista. Eso, ahí está, donde anunciaban a quiénes iban a secuestrar, a quiénes iban a matar. Esto es un mecanismo muy propio de los terrorismos de Estado, es decir, el anticipar el terror. Eso es fundamental para transmitir terror a la población civil. Así que esta metodología, porque todos en Venezuela saben lo que quiere decir salir en el programa de Diosdado Cabello. Claro, además dicen que es un poco el cerebro, la materia gris de ese fenómeno dictatorial y narco, y que además es uno de los más feroces, uno de los más violentos y digamos, no tiene ningún tipo de contemplaciones, ¿no? Totalmente, es así. Uno sale en ese programa y sabe que va a ser secuestrado, que va a ser asesinado. Tenemos muchísimos casos. Y esta fue una de las formas más fáciles por las que logramos la captura. ¿Por qué? Porque fue muy fácil demostrar que el régimen cometía estos crímenes. Claro. Porque los anuncia. Lo mismo hace Nicolás Maduro. En algunos casos tenemos víctimas que fueron secuestradas, llevadas a una comisaría ante un televisor. Les mostraban cómo Nicolás Maduro salía a explicar qué pruebas había en contra de esa persona y terminaba en el helicoide. Hay un punto que es muy importante, que es por qué razón Argentina libró una orden de captura en contra de Maduro. Hay dos órdenes de captura en el mundo. Una la libró Estados Unidos por narcotráfico y otra la Argentina por violación a los derechos humanos. ¿Por qué la Argentina y no la Corte Penal Internacional, donde también tramita una causa por el tema de Venezuela? Bueno, la Corte Penal Internacional está inundada de pruebas por alguna razón que no tiene que ver con lo jurídico, decidió no accionar. No accionar. Y en este caso, fíjense, el Estatuto de Roma, ¿cómo funciona? El Estatuto de Roma lo que dice básicamente es que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es subsidiaria, es decir, en el momento en que ninguno de los países que integra el Estatuto de Roma no investiga, recién en ese momento la Corte Penal Internacional investiga. Pero la Argentina, a diferencia del resto de los países, tiene una cláusula de jurisdicción universal amplia en su Constitución que le permite investigar hechos que no tienen nada que ver con la Argentina, es decir, hechos cometidos en el extranjero contra extranjeros por extranjeros. Esto es una rareza en el mundo. España la tuvo en un momento, después la volvieron impracticable, la fueron diluyendo, y hoy en Argentina esto está en peligro porque hay una resolución del Ministerio Público, la resolución 7624, donde la Procuración General ordena a los fiscales no iniciar investigaciones por delitos de lesa humanidad por la jurisdicción universal, salvo que haya una víctima argentina, un autor argentino o el autor esté en la Argentina. Es decir, ya no es una cláusula de jurisdicción universal amplia, sino que está ayornada al resto del mundo. Interesante todo eso. Después le voy a preguntar la próxima cuáles son los efectos prácticos que esto puede tener. Pero, Karina, ¿qué crees que contribuye que le hayan dado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado? ¿De qué manera se posiciona en esta situación donde está, bueno, el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, con la mira puesta en Nicolás Maduro, pero además con este apoyo internacional? Digamos que a esta hora ya debe haber salido el avión del presidente Javier Milei rumbo a Oslo. Y que además van varios presidentes de la región, va Santiago Peña, el presidente de Paraguay, Noboa, el presidente de Ecuador, van varios presidentes de la región a respaldar. Es un hecho político novedoso y me parece que muy interesante. Pero ¿cómo lo ves? Bueno, y además acompañan personalidades de la prensa, de intelectuales, políticos de otros países como España, que están muy vinculados con la agenda de Venezuela. Creo que lo que estratégicamente de alguna manera reconoce Oslo es el mecanismo de blindaje que tiene que tener María Corina Machado, porque no tenemos que perder de vista que es una persona que está en riesgo permanente. ¿Vive en la clandestinidad? Exactamente, está de manera clandestina viviendo en el país. Urrutia se tuvo que ir del país, tiene a su yerno también secuestrado y desaparecido, y creo que nadie queda ajeno en este régimen del terror que administra Maduro y Diosdado, y de esa manera poner, y junto con la estratégica amenaza de Trump a una supuesta invasión, digo, en su estilo, ¿no? Después veremos cuánto hay de cierto y cuánto hay de metaverso en esa narrativa que logra armar el presidente de los Estados Unidos, en donde por un lado dialoga, lo escuchamos a Maduro, y por el otro lado amenaza. Sí, pero y por el otro lado ya volteó 20 lanchas, narcolanchas, ¿no? Acá a veces yo escucho a mis compañeros del kirchnerismo, y el otro día jurando a los
diputados de la izquierda. Parece como que la plataforma marina de Venezuela llegara hasta Miami, porque es como si no tuviesen, a ver, acá hay una amenaza sobre todo lo que son los archipiélagos y las islas del Caribe, Claro. en donde realmente las condiciones que están viviendo esos países por la relación Cuba-Venezuela y el narcotráfico trazado con un país quebrado como es Haití y como es la península de Yucatán en México, todo ese triángulo es extremadamente peligroso, Sin duda. con la comercialización del narcotráfico y la falta de reglas de esto, en donde realmente es un sistema sanguinario que está corriendo ahí. La intervención de países democráticos que deben rendir cuentas ante el Congreso de la República Claro. no es menor, digo, no es un rey el que Sí, está sí, haciendo sí, esto. sí, seguro. Es un presidente elegido por el pueblo de los Estados Unidos que tiene que rendir cuentas ante la justicia y ante el Congreso de la República. Creo que hacen un juego estratégico junto con Oslo para decirle: tus horas están contadas. Claro. Y en algún momento tiene que pasar, tiene que sentir la debilidad y el deterioro de determinados actores internacionales, en donde el propio Putin, que sabemos que apoya a este régimen, le suelte la mano y le diga: Sí, ya basta. hasta acá llegamos. Ya basta, es cierto. Es tremendo eso, ¿no? Repito, el número, creo que es el exilio, la cantidad de refugiados más importante que hay en el mundo. En su momento era superado por Siria solamente, pero ahora, al cambiar las condiciones políticas, modificarse en Siria, ha regresado bastante gente y no hay menos de 8 millones de venezolanos repartidos por todo el mundo y con una fuerte presencia en la Argentina. Yo le decía, doctor Farini Dugan, que quería saber qué tipo de, digamos, consecuencias prácticas puede tener todo lo que se está haciendo desde lo jurídico. Bueno, el hecho de tener una orden de captura librado por un país como la Argentina por un delito de lesa humanidad, lo que hace es aislar muchísimo más al régimen. Al régimen no le da lo mismo tener una orden de captura. Mire, el día que yo alegué en la Cámara Federal donde se anticipaba que iba a lograr que se libren las capturas que la Cámara Federal hizo, vino Patricia Bullrich, por ejemplo, a escuchar mi alegato. Todos nos llevamos una captura de Venezuela. Todos. Claro. Waldo Wolf, los jueces, los secretarios de los juzgados, los fiscales, Patricia Bullrich, todos. Es decir, al régimen no le da lo mismo tener una captura internacional por estos crímenes. ¿Por qué? Bueno, porque lo aísla, porque, por ejemplo, muchos países que tenían una posición totalmente ambivalente, como Colombia o Brasil, cambiaron su discurso después de las órdenes de captura. De hecho, Brasil, por ejemplo, se ocupó de la embajada argentina, tuvo que respaldarla, en fin. Hay una cantidad de circunstancias que no es lo mismo. Ahora, ¿por qué razón la Argentina puede librar una orden de captura contra un presidente, un supuesto presidente de otro país? Porque este sería el punto de decir, la mayor discusión que se dio fue... La injerencia en asuntos de... Claro, ¿cómo puede un país librar una captura contra otro presidente? Bueno, porque lo que pasa es que el Poder Ejecutivo argentino no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. Claro. Reconoce a González Urrutia, digamos. Lo que dice es, se demostró que ganó las elecciones y lo que hace Nicolás Maduro es usurpar el poder. Por lo tanto, no es un presidente. Además, la Cancillería Argentina lo reconoce, sí, como director del Cartel de los Soles, es decir, un grupo narcoterrorista. Por lo tanto, incompatible con un cargo de primer ministro. Es muy bueno aclararlo así, es muy bueno aclararlo. Diputada Banfi, la llevo a un tema que podría parecer menor, pero que tiene que ver con la política argentina. Cuénteme un poco cómo está parada usted respecto de la Unión Cívica Radical. Se ha ido del bloque radical, pero no del radicalismo. ¿Quién le gustaría que sea el próximo presidente de la UCR que reemplace a Martín Lustó? ¿Cómo está todo eso? Bueno, le agradezco mucho esta pregunta para aclarar, porque bueno, cuando hay movimientos de este tipo siempre aparecen las confusiones. No me he ido del partido, sigo siendo una afiliada y una militante del radicalismo como hace 35 años. Militante de la provincia de Buenos Aires, usted de Bahía Blanca. De la provincia de Buenos Aires. Bueno, estoy muy comprometida con Bahía Blanca, mucho más de los últimos acontecimientos que ha tenido mi ciudad. Pero sí hemos tenido diferencias con la estructura y cuál ha sido la estrategia que hoy tiene el radicalismo, tanto en el Comité Nacional como en los bloques nacionales. Y yo te digo honestamente, creo que el radicalismo hoy, o la dirigencia radical, no asume la crisis de liderazgo y representación que tiene el partido.
Creo que nunca tuvo tan pocos diputados en la historia, desde el Nosotros 83, no del tenemos retorno. representación en la provincia de Buenos Aires porque efectivamente hubo una muy mala decisión de la dirigencia del partido en donde decidió acompañar a Randazzo en una epopeya lastimosa, ¿no? Un Sacando un delirio. 2%. Además, por segunda vez o tercera vez tomó el partido, el radicalismo, ese tipo de decisiones equivocadas. Totalmente, totalmente. Entonces, como a mí no me gusta pisar dos veces la misma piedra y mucho más entendiendo que ya tengo mis años en el partido, que he mostrado las credenciales Seguro. de lo que significa, por lo menos para mí, defender las banderas y las ideas radicales, he decidido dar un paso al costado. No me interesa ningún tipo de cargo específico, pero sí me interesa llevar la voz que necesitan tener los bonaerenses justamente cuando soy la única diputada de la Nación que hoy los puede representar. En ese sentido, asumí con audacia armar un propio bloque que de todas maneras integro con un interbloque junto con el PRO y la UCR de los 6 gobernadores que fueron en una alianza con el gobierno, y por el otro lado está el radicalismo. Esto quiero decir, no partí yo el radicalismo estaba partido. Claro, claro, por supuesto. Se fue con el sector de Provincias Unidas, en donde tienen una vocación, como el propio Lustó y Coleta, los diputados de la Cava me dijeron a mí cuando yo traté de unificar el bloque, nosotros tenemos un proyecto propio con Schiaretti y con Puyaro. Claro. No el proyecto del radicalismo. Y creo que ahí, si vos me preguntabas qué va a pasar este viernes, tenemos elecciones al Comité Nacional para la renovación de las autoridades del partido. Yo creo, o por lo menos tengo pocas expectativas, en el sentido de que hay una vocación de lotearse el partido, quién se lleva la presidencia, quién se lleva el bloque de diputados, quién se lleva el bloque de Senado, y lo que necesita realmente el radicalismo es discutir hacia dónde quiere ir un partido que tiene 135 años, claro, que ha tenido la capacidad de ayornarse a los tiempos, porque si no, no hubiera durado lo que dura, que tenemos representación en 5 provincias con gobernaciones y que además en la provincia de Buenos Aires gobernamos 30 distritos. Digo, es muy importante para que de pronto solamente aquel que gana en una astucia electoral no ponga a reflexionar y analizar dónde se tiene que parar el radicalismo. Claro, cuál es el nuevo rol en esta etapa distinta histórica, ¿no? Usted lo escuchaba decir que la única diputada nacional de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, usted una sola diputada, y se me cruzó la imagen del doctor Raúl Alfonsín, digo, ¿no? Nacido en Chascomús, criado y obviamente presidente de la Nación, el padre de la democracia. Qué dolor debería sentir si estuviese vivo Alfonsín respecto de esta crisis profunda que ha tenido. Pero coincido con la diputada Banfi, antes de los cargos, de los nombres, hay que redefinir una discusión profunda, intelectual, social, sociológica, si usted quiere. ¿Cuál es el rol que le toca? Históricamente ya sabemos, el defensor de las clases medias, el defensor de la democracia, de la honestidad. Esa ha sido, digamos, un poco la imagen del radicalismo histórico. Bueno, frente a esta nueva situación donde los partidos se están desmoronando, frente a la irrupción de un outsider como es el presidente Milei, y con todo lo que está, bueno, ¿qué papel deberían jugar? Así que bueno, está claro que no se ha ido de la Unión Cívica Radical, se ha ido del bloque, digamos. Seguiré firme interpelando a mis colegas y a los dirigentes del partido en cuál es el método de construcción de poder que quiere tener un partido que sin duda tiene la capacidad de ayornarse del siglo XXI. Lo que le falta es gente que ponga la cabeza en eso. Claro. Doctor Farín Ugán, respecto a todos los temas vinculados a AMIA, vinculados al atentado a la Embajada de Israel, ¿de qué manera se está terminando o no terminando? ¿Cómo está transitando judicialmente esos temas? Bien, nosotros en AMIA, por ejemplo, se ha logrado, hemos pedido el juicio en ausencia y este juicio en ausencia se ha logrado. Esta noticia, que es importantísima, es una demostración clarísima de que todo lo que ocurría con el pacto con Irán era una farsa donde se trató de vender a la sociedad que la única manera de que la causa AMIA avance era a través de un pacto con el país promotor de los atentados. Recordemos que el mayor atentado, después del 11 de septiembre, el mayor atentado a nivel mundial,
lo tuvimos acá nosotros. Y es el mayor atentado atentado terrorista en la República Argentina. Exactamente. Y eso es lo que tiene que ser objeto de juicio. Se intentó evitar ese juicio a través del memorándum con Irán. Lo que hacía el memorándum con Irán era generar una comisión de la verdad a través de la cual los iraníes nos iban a decir qué prueba valía y qué prueba no valía para ver si se podía ir a juicio o no, es decir, no se iba a poder ir a ningún juicio. Y además, lo que ocurría con ese pacto era que se mandaba una nota a Interpol diciéndole que Argentina e Irán habían alcanzado un acuerdo político. Y esto lo que ocurría en la jurisprudencia de Interpol era que caigan las alertas rojas. Lo único que tiene la Argentina para reclamar que Irán provocó este atentado terrorista son las alertas rojas. Claro. Y esto caía con el memorándum con Irán. Y va a ser un rol que, ¿cuál es el próximo paso después del juicio en ausencia? ¿Va a haber juicio en ausencia? Va a haber juicio en ausencia, está en este momento recurrido por las defensas. Una vez que quede firme y que logremos que esto se va a hacer un juicio oral donde los imputados iraníes van a poder proponer un defensor, si lo quieren hacer, si no se les va a poner un defensor oficial, claro. Y va a continuar el juicio hasta la etapa de sentencia. Lo que se va a poner ahí es a prueba si la hipótesis del caso y toda la prueba que se ha colectado en AMIA es suficiente para lograr una sentencia condenatoria. Usted en algún momento hizo una presentación contra Evo Morales también, ¿puede Así ser? es. Sí. Eso bueno, políticamente ya por ahí ha caído por su propio peso, porque hoy Evo Morales ha perdido las elecciones, Bolivia, hoy fíjese lo que es la casualidad, hoy Bolivia ha reinstalado las relaciones diplomáticas con Israel. Exacto. Hoy ha vuelto a tener relaciones con Israel, Bolivia, con un presidente elegido hace muy poquito. Pero lo de Evo Morales, ¿cómo terminó? Si todavía está... Está todavía en estado de hibernación, digamos, de alguna manera, porque hay mucha resistencia, la justicia tiene mucha resistencia a investigar delitos de crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países a través de la jurisdicción universal. La verdad que es muy difícil. En el caso de Venezuela lo logramos, en el caso de Nicaragua también lo logramos porque hicimos la denuncia. Finalmente otro querellante fue el que lo empujó, pero se lograron las capturas internacionales contra también el régimen de Nicaragua. Pero esa fue una denuncia que iniciamos nosotros también a través justamente del foro que integramos todos los aquí presentes. Y en el caso de Venezuela, esto está todavía en una etapa embrionaria. Estamos juntando pruebas, presentándola y demás. Lo que, creo que en definitiva una de las razones para lograr abrir la jurisdicción universal o uno de los requisitos que se imponen es demostrar que en el lugar donde se cometen estos crímenes no se investigan estos crímenes. Bueno, supongo que esto va a ser una valla para la investigación porque supongo que el gobierno actual de Bolivia va a investigar los crímenes de lesa humanidad, por lo tanto veremos qué es lo que pasa en el próximo tiempo, pero veremos si abren la jurisdicción universal en Argentina o si esto se investiga en Bolivia. Además de ustedes saben que Evo Morales está imputado por ser un depredador sexual de menores. Sí, tremendo. Sí, tremendo. Y hay una causa aquí en Argentina también, aparte de la causa que se investiga en Bolivia. Qué increíble, ¿eh? Diputada Banfi, si usted tuviese que elegir votar a uno de los dirigentes actuales del radicalismo que a usted le parece que está en las mejores condiciones para liderar la nueva etapa, la reconstrucción del radicalismo, ¿quién le gusta? ¿Quién le parece que tiene esas condiciones? ¿Quién votaría? No se va a elegir así, pero digo, para demostrar, cuáles son el perfil de un dirigente que le parece que puede aportar en este momento complicado, ¿no? Me haces una pregunta que no sé si te la puedo contestar, porque la verdad estoy siendo muy crítica. Yo creo que los gobernadores tendrían que haber tomado un rol diferente al que tomaron. Una especie de liga de gobernadores radicales pero entre ellos. Mira, acá no hay nadie que tenga vocación de liderazgo nacional si no quiere contar con la provincia de Buenos Aires. El último que hizo esto se llamó Ernesto Sanz, en el 2015, cuando en la empresa de lo que fue Cambiemos buscó una fuerte alianza con la provincia de Buenos Aires, lo que le puso a María Eugenia, el vicegobernador, a Salvador, y logramos gobernar la provincia. Y también él logró posicionar al radicalismo en otro lugar. A partir de ahí, lo que yo estoy viendo es que los gobernadores se ocupan de sus gobernaciones, de sus territorios, y de esa manera van dejando de lado la vocación nacional que tenemos los radicales. Lo convierte en una federación de partidos provinciales en lugar de un partido nacional. Hay que salir a construir nuevos liderazgos, hay que dar lugar a nuevos liderazgos. No quiero hablar de mujeres porque parece que me estoy autobombo, pero no es el caso. Pero también darle lugar, hay mujeres muy importantes
dentro del radicalismo, que han gobernado intendencias, que han competido muy fuerte para ser gobernadoras o presidentas o lo que sea. Digo, hay un montón de gente que estaría capaz, que hoy lamentablemente en el radicalismo está muy encerrado en su lógica de repartijas, vamos a decirlo así, y lo que hace que hoy tenga más bien una posición crítica más que un nombre aspiracional en donde yo diga, bueno, es por acá. Hay una noticia, obviamente uno de los escándalos más groseros de los últimos tiempos, la actualidad lo dice así, así lo manifiesta, tiene que ver con toda la podredumbre, perdón por usar este lenguaje, que ha surgido a partir de Chiquitapia, presidente de la AFA, de Pablo Tobillino, su tesorero. Todos los días aparecen información en cantidad de autos, en cantidad de tierras, de propiedades, de financieras, de dinero. Todo es absolutamente oscuro, todo es trucho, hay lo que podríamos llamar directamente testaferros, gente muy humilde que de pronto maneja un dinero que no le corresponde. Y hoy se confirmó una noticia que podría ir, digamos, consolidando esa idea de que gran parte de ese dinero proviene del juego clandestino. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los hombres acusados de manejarlo en la provincia de Buenos Aires es Martín Insaurralde, ustedes lo saben, hoy se confirmó que el avión privado que utilizó Chiquitapia en varias ocasiones, un avión insólito, está patentado, por decirlo de alguna manera, en San Marino, que no tiene aeropuertos. San Marino no hay aeropuerto y sin embargo está patentado ahí el avión privado. Ese avión fue el mismo que utilizó Martín Insaurralde para ir a encontrarse con una señorita modelo que todo el mundo conoce. Y luego usaron un yate que se llamaba coherentemente Bandido, ¿no? Siempre digo a los jueces, ¿no les da curiosidad y por lo menos llamarlo a Martín Insaurralde a tomar un café? Ya no digo que lo procesen. Hay tanta prueba. Él está también viviendo en la clandestinidad, pero por otros motivos que lo de María Corina Machado. Digo, ¿no le da curiosidad? Venga, Insaurralde, tómese un café, cuénteme cómo hizo esto, cómo pagó el yate que valía esto, cómo pagó... Bueno, se están juntando algunos tipos de variantes y eso le quería preguntar, diputada, respecto de esto que ha estallado, me parece que involucra y mixtura una mafia sindical, una mafia deportiva, una mafia política, bueno, varias de las corporaciones argentinas que nos han generado tanto problema, ¿no? Mira, yo hago una reflexión muy breve con esto. Es 20 años de kirchnerismo que repite determinados patrones. Exactamente, si vemos modus la causa, operandi, ¿no? Exacto, si vemos la causa de vialidad, si vemos la causa cuadernos, si vemos fútbol para todos, sí. Charlémoslo, dejémoslo ahí con un capítulo aparte, que salen todos sobreseídos. Sí. Esto que bien vos decís, ¿dónde está Insaurralde? ¿Dónde está? ¿Sabés dónde está? En la provincia de Buenos Aires. Claro. Está guardado en su guarida, ¿no? En el gobierno de Kicillof, intocable el señor. De hecho, ahora colocó una persona de su confianza en el directorio del Banco Provincia. Exacto, porque ese es el modus operandi. Entonces, creo que el deterioro, el análisis que podemos hacer rápidamente es el deterioro institucional que provocó 20 años de populismo kirchnerista. Es muy difícil de desarmar si efectivamente no tenemos, primero, una política, una dirigencia política comprometida en cambiar radicalmente las reglas de juego. Y otro, el acompañamiento de la justicia, ¿no? O sea, los jueces a veces se han acostumbrado a acompañar el humor político, claro. ¿No? Como si fuese una ola de moda, sí. Y en realidad no están para eso, están para ser mucho más audaces y mucho más valientes. Y creo que ahí también el ejemplo de María Corina Machado para el mundo, en donde hay una mujer sola contra una dictadura narco, donde pone en riesgo su familia, su vida, su físico, su cuerpo, y en donde no teme que lo principal es buscar la libertad, y para eso queremos contar con la dirigencia política, la dirigencia judicial y la dirigencia, por sobre todas las cosas, de la sociedad civil. Sin duda. Porque la AFA es parte de un organismo en donde, qué sé yo, mi hijo anda con la campera que dice AFA. Ah, por supuesto. Y entonces viene y me dice, ¿qué hizo Chiquitapia? Claro. Y nosotros vemos videitos donde dice, Chiquitapia botón, y la verdad
hay un deterioro de aquellas personas que efectivamente uno tendría que tener en otro lugar porque le ha dado mucha alegría a los argentinos como haber ganado el último mundial, ¿no? Sin duda. Diputada Banfi ha sido muy amable, muchísimas gracias por todo. Doctor Farinúan ha sido muy amable también. Muchísimas gracias. Nosotros nos estamos despidiendo, ya llegó la hora. Lo espero el próximo lunes aquí en La Clave. Buenas noches y muchas gracias.